Top 3 mejores helicópteros de ataque de Latinoamérica. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 3 mejores helicópteros de ataque actualmente en servicio en los diferentes ejércitos de Latinoamérica. Pero antes de empezar, quiero aclarar que ninguno de los helicópteros que veremos a continuación son de ataque puro, pero es lo que hay en Latinoamérica. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 3. Helicópteros de reconocimiento y ataque SA-342 Gazelle. En la década de 1980, la aviación del Ejército de Ecuador recibió sus primeros helicópteros SA-342 Gazelle para realizar misiones de reconocimiento y ataque, equipados con misiles antitanque HOT y contenedores de cohetes aire-tierra de 70 mm. En 2002, los Gazelle fueron modernizados, recibiendo un sensor térmico de alta calidad para visión nocturna, cámaras y lentes para la visualización diurna, un telémetro y una mira láser y sistemas de adquisición de blancos. Estos helicópteros disponen del sistema NVG visión nocturna para visores NL93 de fabricación israelí. Estos sistemas aumentaron la eficacia tanto de los misiles como de los cohetes disparados por los Gazelles SA-342L. Actualmente el ejército ecuatoriano tiene 8 helicópteros de ataque SA-342L Gazelle en servicio. 2. Helicóptero de ataque H-60L Arpía 4. El H-60L Arpía 4, también denominado simplemente Arpía, es un helicóptero de ataque desarrollado por la Fuerza Aérea Colombiana con asesoramiento israelí a partir del UH-60L Black Hawk, resultado de la necesidad de la Fuerza Aérea de Colombia de tener un helicóptero de ataque como medio de disuasión frente a un enemigo externo. El Arpía es esencialmente un UH-60L al cual se le ha añadido más equipo y armamento tanto interna como externamente. Los Arpías son los únicos helicópteros de ataque con los que cuenta Colombia actualmente. Tienen por misión brindar apoyo de fuego a los combatientes en tierra. El Arpía está equipado con una moderna electrónica, un sistema FLIR en el morro le proporciona toda la información que necesita el piloto para combatir desde el aire a las amenazas en tierra. El armamento que emplea el Arpía 4 para sus misiones es muy potente. 2 cañones NC-621 de 20 mm son el arma principal del helicóptero. Para misiones antitanque cuenta con misiles antitanque Spike NLOS con un alcance máximo de 32 km y cohetes no guiados de 70 mm. 1. Helicópteros Mi-25 y Mi-35. El Mir Mi-24, designación OTAN Hind, es un helicóptero artillado y helicóptero de ataque de gran tamaño y con capacidad limitada para el transporte de tropas. Fue diseñado y producido durante la era soviética y actualmente producido principalmente por Rusia. El Mi-24 se diseñó como un híbrido de transporte y ataque. Tiene la capacidad de transportar hasta 8 comandos totalmente equipados, soltarlos en el punto de ataque y brindarles apoyo de fuego con sus cañones y cohetes. Actualmente este helicóptero está en servicio en 50 países alrededor del mundo. Fue apodado como el tanque volador debido a su pesado blindaje y poder de fuego. El Mi-24 es manejado por 2 pilotos sentados en tándem, uno detrás del otro, y alcanza una velocidad máxima de 380 km por hora. Los modelos Mi-25 y Mi-35 son las versiones de exportación del Mi-24. Estos helicópteros han sido adquiridos por 4 países de Latinoamérica, entre otros están Cuba, que recibió la versión Mi-24V. Esta versión tiene como armamento principal una ametralladora Gatling de 12,7 mm y 6 puntos en donde anclar el armamento con una capacidad de 1500 kg. Cuba recibió un lote de Mi-24 en 1982. Se desconoce el estado actual de estos helicópteros en Cuba. Otro operador de este aparato es Perú. Este país recibió 12 helicópteros Mi-25 en 1983. Posteriormente se recibieron otros 12 Mi-25 adicionales. Y en 1992 se adquiere de Nicaragua 21 helicópteros
7 Mi-25 y 14 Mi-17. En 2010 Perú adquiere 2 Mi-35P armados con cañones gemelos de 30 mm y en 2012 se repararon 6 helicópteros Mi-25. Por su parte, Venezuela opera actualmente 8 helicópteros Mi-35 M2 Caribe. Originalmente Venezuela adquirió 10 de estos helicópteros en el 2005. Sendos accidentes ocurridos en 2019 y el 2020 redujeron la flota a solo 8 aparatos. Los Mi-35 M2 Caribe tienen como armamento principal cañones gemelos de 23 mm y tienen solo 4 puntos duros donde llevar el armamento. Y el último operador de este pájaro fue Brasil, que en el 2008 adquirió de Rusia 2 helicópteros de combate Mi-35. Estos Mi-35, al igual que los Mi-35 M2 de Venezuela, tienen como arma principal un cañón gemelo de 23 mm y solo cuentan con 4 puntos de anclaje para armamento. Los Mi-35 M2 de Brasil y Venezuela tienen como arma principal los misiles antitanque 9M120 Ataca de 8 km de alcance. Pero Brasil, a pesar de tener los Mi-35 M2 más nuevos de la región, dieron de baja sus helicópteros en febrero del 2022.